Nadie imaginaba que una simple risa cruel sellaría el destino de 3 personas esa fría noche en la Ciudad de México. Mientras el viento helado cortaba la piel como navajas invisibles, una mujer honesta estaba a punto de romperse en 1000 pedazos por la humillación, sin saber que desde las sombras unos ojos oscuros y poderosos la observaban con una intensidad voraz. A veces, la vida tiene que golpearte con toda su fuerza para que el destino pueda entregarte, envuelto en una coincidencia, el regalo que ni siquiera te atrevías a soñar. Hoy serás testigo de cómo un gesto de bondad puede detonar una obsesión incontrolable y cambiar la suerte para siempre. Esta es una historia de amor, justicia y redención en las calles de concreto y cristal de Santa Fe, donde un magnate inmobiliario, cansado de la falsedad de su mundo dorado, encuentra un diamante bruto bajo la lluvia. Prepárate para sumergirte en un relato que tocará las fibras más sensibles de tu corazón, demostrando que incluso en la noche más oscura, el amanecer puede traer una fortuna inesperada. Las luces de los corporativos en Santa Fe comenzaban a apagarse, dejando que la oscuridad reclamara su territorio. Alejandro Valladares salió del centro comercial con el paso firme de un hombre que posee el mundo, pero que ya no encuentra placer en él. A sus 36 años, Alejandro había construido un imperio de concreto que rozaba el cielo de la capital, una fortuna que le permitía comprar todo, excepto lo único que su alma anhelaba, una conexión real. Caminaba hacia el estacionamiento ajustándose su suéter gris de cachemira, una prenda que costaba más que el salario anual de muchos, pero que él llevaba con una sencillez desarmante. Odiaba la ostentación. Prefería moverse como un espectro entre la multitud, un rey disfrazado de plebeyo, invisible para aquellos que solo valoran las apariencias. El viento soplaba con esa furia característica del invierno en la ciudad, haciendo temblar los árboles decorativos y calando hasta los huesos. Alejandro solo quería llegar a su ático, servirse un whisky y olvidar otra semana de reuniones vacías y sonrisas hipócritas. Sin embargo, al cruzar la salida principal, una escena detuvo sus pasos en seco. Su instinto, afilado como el de un depredador que detecta una perturbación en su territorio, le ordenó detenerse. A unos 20 metros, bajo la luz parpadeante de una farola, 3 mujeres estaban paradas cerca de la parada del transporte público. Lo que al principio parecía una despedida casual, pronto reveló su naturaleza venenosa. Alejandro se recargó discretamente en el costado de su camioneta negra blindada, fingiendo buscar las llaves, pero sus sentidos estaban completamente enfocados en las voces que el viento traía hasta él. «Ay, Elena, por favor, ¿todavía vas a esperar el camión a estas horas?» La voz era aguda, cargada de un veneno dulce. Una mujer de cabello teñido de rubio platino y bolso de diseñador soltó una carcajada que resonó como cristal, rompiéndose contra el asfalto. «Pensé que con tantas horas extras ya te habrías comprado, aunque sea una carcacha, pero veo que sigues en la miseria, ¿verdad?» La segunda mujer, vestida con un blazer rojo sangre y tacones que martilleaban el suelo con arrogancia, se unió a la burla mientras hacía sonar las llaves de un auto deportivo. «Es que no entiendo cómo aguantas, querida», dijo con una falsa compasión que era más cruel que un insulto directo. «Nosotras ya nos vamos a nuestras casitas calientes, con calefacción y una buena cena. Y tú, bueno, tú te quedarás aquí congelándote sabe Dios hasta qué hora. ¿No te da vergüenza?» Elena permaneció en silencio. Apretó los labios hasta que perdieron el color, manteniendo la mirada baja, clavada en sus tenis blancos que, aunque limpios, mostraban las cicatrices del tiempo y el uso excesivo. Sus manos temblaban visiblemente, no solo por el frío que mordía la piel, sino por la tormenta de impotencia que rugía en su interior. Abrazaba contra su pecho una bolsa de plástico desgastada llena de cartulinas y lápices de colores, aferrándose a ella como si fuera un escudo contra la maldad del mundo. Alejandro sintió una punzada eléctrica en el pecho, una mezcla de ira y fascinación. Observó el perfil de Elena. A pesar de la postura derrotada, había una dignidad inquebrantable en su silencio. No respondía con insultos, no se rebajaba al nivel de las hienas que la atacaban. Simplemente resistía. «Vámonos, Carla, déjala con su orgullo de pobre», dijo la mujer del blazer rojo, lanzando una última mirada de desprecio sobre el hombro. Ambas mujeres subieron a sus autos, dejando tras de sí una estela de humo de escape y risas que se clavaron en la noche como dagas. Elena se quedó inmóvil, sola en la inmensidad de la avenida desierta. Su abrigo color mostaza era demasiado delgado para la temperatura que descendía rápidamente,
y su cabello castaño oscuro, recogido en una coleta simple, bailaba al compás del viento agresivo. Alejandro calculó que ella tendría unos 28 años. Había una belleza melancólica en su rostro cansado, una pureza que contrastaba violentamente con la artificialidad de las mujeres que acababan de irse. Él cerró el puño dentro del bolsillo de su pantalón. Algo dentro de él, una fuerza primitiva y protectora que creía dormida, despertó de golpe. No podía dejarla ahí. Simplemente, no era una opción. El estacionamiento quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido lejano del tráfico en la autopista. Alejandro guardó las llaves de su camioneta y comenzó a caminar hacia ella. Sus pasos resonaron con autoridad sobre el pavimento. Elena levantó la vista al escuchar que alguien se acercaba. Sus ojos, grandes y de un color café profundo, reflejaron el miedo instintivo de cualquier mujer sola en la Ciudad de México por la noche. Se abrazó más fuerte a su bolsa, tensando cada músculo de su cuerpo, lista para huir o pelear. Alejandro se detuvo a una distancia respetuosa, invadiendo su espacio visual pero no su seguridad. La miró, y por un segundo, el tiempo pareció suspenderse. No la miró como el millonario que evalúa una propiedad, sino como un hombre que reconoce un enigma que necesita resolver. «Disculpa», dijo Alejandro con su voz grave, profunda y extrañamente cálida para esa noche helada. «No pude evitar notar lo que pasó. Hace demasiado frío para esperar aquí afuera». Las palabras salieron suaves, carentes de la arrogancia habitual de los hombres de su clase. Elena lo evaluó con cautela. Vio a un hombre alto, de hombros anchos bajo un suéter gris, con facciones duras, pero una mirada que no transmitía peligro, sino una calma inquietante. Aún así, la desconfianza era su única defensa. Elena negó suavemente con la cabeza, intentando forzar una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. «Estoy bien, señor. Gracias», respondió ella. Su voz era melodiosa pero firme, aunque el temblor en sus labios delataba el frío extremo que estaba sufriendo. «El camión no debe tardar. Estoy acostumbrada. Nadie debería acostumbrarse a este frío, ni a que la traten así», replicó Alejandro, dando un paso casi imperceptible hacia adelante. La intensidad de su mirada la hizo sentir expuesta, como si él pudiera leer cada una de sus preocupaciones. «Voy hacia el centro. No me costaría nada dejarte cerca de tu casa». El viento sopló con más violencia, casi arrancando la bolsa de los brazos de Elena. Ella se estremeció violentamente, sus dientes castañearon sin control. Alejandro sintió el impulso urgente de quitarse su suéter y envolverla, de protegerla contra los elementos, contra las burlas, contra la vida misma, pero sabía que un movimiento brusco la asustaría. Ella era una presa herida. Él tenía que ser paciencia pura. «De verdad, no es necesario», insistió Elena, retrocediendo medio paso. El orgullo era lo único que le quedaba intacto esa noche. «Agradezco su intención, pero prefiero esperar. Mi transporte debe pasar en unos 15 minutos». Alejandro asintió lentamente, metiendo las manos en los bolsillos. No iba a insistir, no con palabras, pero tampoco iba a moverse. Se recargó casualmente en el poste de luz, a 2 metros de ella, plantándose como una estatua de mármol inamovible. «Entonces esperaré contigo», declaró él con simpleza, mirando hacia la avenida vacía. «No dejaré a una dama sola en esta zona a estas horas. Si el camión llega en 15 minutos, me iré en cuanto subas». Elena lo miró sorprendida, buscando algún rastro de burla o segunda intención en su rostro, pero solo encontró una seriedad absoluta. Por primera vez en la noche, sintió algo más cálido que el frío miedo. Sintió curiosidad. ¿Quién era este hombre que vestía ropa de calidad exquisita, pero que decidía congelarse junto a una desconocida en una parada de autobús? Los minutos comenzaron a pasar, lentos y tortuosos. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba cargado de una electricidad estática, una tensión invisible que conectaba sus presencias. Alejandro la observaba de reojo, notando los detalles, los nudillos enrojecidos por el frío, la forma en que protegía esos materiales escolares como si fueran oro, la tristeza infinita que habitaba en el fondo de sus pupilas. 15 minutos se convirtieron en 30. El camión no aparecía. La avenida seguía desierta, una boca de lobo oscura e indiferente. Elena miró su reloj de pulso, un modelo barato con la correa desgastada, y soltó un suspiro tembloroso que se convirtió en vapor blanco en el aire.
La preocupación empezaba a agrietar su máscara de compostura. «Ya pasó media hora», murmuró Alejandro, rompiendo el silencio con suavidad. «Mira, hay una tienda de conveniencia en la esquina. Voy por 2 cafés. ¿Aceptas uno? No es un compromiso, es solo supervivencia». Elena lo miró, y vencida por el frío que ya le dolía en los huesos, asintió tímidamente. «Solo un poco de azúcar, por favor», susurró ella. Alejandro le dedicó una media sonrisa, un gesto que iluminó sus facciones severas y provocó un vuelco inesperado en el estómago de Elena. «Enseguida vuelvo», dijo él. Mientras se alejaba, Elena no podía saber que ese café sería el primer eslabón de una cadena de eventos que sacudiría los cimientos de su realidad. No sabía que el hombre que caminaba hacia la tienda no solo podía comprar todo el café de la ciudad, sino que ya estaba calculando cómo comprar su seguridad, su tranquilidad y tal vez su corazón. Alejandro regresó minutos después, emergiendo de la neblina nocturna como una aparición. Traía 2 vasos de cartón humeantes en las manos, y el aroma a café tostado y vainilla pareció crear una pequeña burbuja de calidez en medio del invierno hostil de Santa Fe. Él le extendió uno de los vasos con un movimiento suave, cuidando de no rozar sus dedos, aunque cada fibra de su ser deseaba ese contacto eléctrico. «Cuidado, está muy caliente», advirtió Alejandro, con esa voz grave que parecía vibrar directamente en el pecho de ella. Elena tomó el vaso con ambas manos, cerrando los ojos por un instante mientras el calor atravesaba el cartón y descongelaba sus dedos entumecidos. «Gracias». «De verdad», susurró ella, abriendo los ojos para encontrarse con la mirada de él. Era una mirada intensa, casi de depredador, pero extrañamente carente de amenaza. Era como si él estuviera memorizando su rostro, catalogando cada peca, cada gesto de cansancio. Alejandro se sentó en el borde de la banca metálica, dejando un espacio prudente entre los dos, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su colonia, una mezcla costosa de sándalo y madera que gritaba poder, aunque ella no supiera identificar la marca. «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?», preguntó él, rompiendo el silencio antes de que se volviera incómodo. No era una pregunta de cortesía. Él realmente quería saber qué obligaba a una mujer como ella a estar expuesta a los peligros de la noche. Elena sopló el vapor de su café antes de dar un pequeño sorbo. «Soy maestra de preescolar en una escuela pública», respondió, y por primera vez en la noche, una sonrisa genuina, aunque triste, iluminó su rostro. «A veces el tiempo no alcanza. Fui a comprar materiales para la clase de mañana. Mis niños necesitan sus actividades, aunque el presupuesto de la escuela no cubra todo». Alejandro miró la bolsa de plástico desgastada que ella protegía con tanto celo. Lápices, cartulinas, pegamento. Ella estaba gastando su propio dinero que claramente no le sobraba, para cuidar a hijos ajenos. Una admiración profunda, casi dolorosa, se instaló en el pecho del magnate. En su mundo de tiburones corporativos y ambición desmedida, la nobleza desinteresada de Elena era una rareza exótica. «Es una vocación admirable», dijo él, y su tono fue tan solemne que Elena se sintió ruborizar. Pocas personas ponen a los demás antes que a sí mismas hoy en día. «No es nada especial», replicó ella con humildad, bajando la mirada. «Solo hago lo que tengo que hacer». El tiempo siguió su curso inexorable. El viento aullaba entre los edificios de cristal y la temperatura seguía cayendo. Alejandro notó que, a pesar del café, ella comenzaba a temblar de nuevo. Estaba a punto de insistir en llevarla, cuando 2 luces amarillentas aparecieron a lo lejos, cortando la oscuridad de la avenida. «¡Ahí viene!», exclamó Elena, poniéndose de pie de un salto. Había un alivio desesperado en su voz. Alejandro también se levantó, sintiendo una punzada de decepción. No quería que ella se fuera. No quería que esa conexión extraña y frágil se rompiera tan pronto. El camión se acercaba ruidosamente, un monstruo de metal viejo y descuidado. Elena acomodó su bolsa, lista para subir, lista para volver a su realidad y dejar atrás a este extraño amable. Pero entonces ocurrió lo impensable. El camión disminuyó la velocidad al acercarse a la parada, pero no se detuvo. El conductor, un hombre con el rostro endurecido por el cansancio, ni siquiera giró la cabeza. El vehículo pasó frente a ellos levantando una cortina de agua sucia y polvo, siguiendo su camino sin piedad. Iba lleno, atiborrado de gente pegada a las ventanas como sardinas, y el chofer decidió que una pasajera más no valía la pena el esfuerzo de frenar.
Elena corrió 2 pasos inútiles detrás del vehículo, levantando la mano en un gesto patético y desesperado. «¡Espere! ¡Por favor, espere!», gritó, pero su voz fue devorada por el rugido del motor alejándose. Se quedó parada a mitad de la calle, con los brazos caídos a los costados, viendo cómo las luces traseras rojas desaparecían en la curva. La derrota en su postura fue tan total, tan absoluta, que a Alejandro le dolió físicamente verla. Antes de que veas la decisión drástica que tomará Alejandro para cambiar este destino cruel, deja tu like en el video y suscríbete al canal ahora mismo. Estamos rumbo a la meta de suscriptores, y tu apoyo es vital para seguir contando historias de amor verdadero. Hazlo ahora, porque lo que sigue te dejará sin aliento. Elena se llevó una mano al rostro, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Ya no era solo el frío o el miedo, era la sensación abrumadora de que el universo conspiraba para aplastarla. «El próximo tarda 1 hora», murmuró ella con la voz rota, más para sí misma que para él. «Ya es casi medianoche». Alejandro no lo pensó más. La paciencia se había acabado. El caballero cortés dio paso al hombre de acción, al líder que no acepta un no por respuesta cuando ve algo que le pertenece en peligro. Y sí, en ese momento, su instinto posesivo ya había decidido que la seguridad de ella era su responsabilidad. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal con una determinación que no admitía réplicas. «Elena», dijo, pronunciando su nombre como si fuera un juramento. «Se acabó. No vas a esperar ni un minuto más en esta banqueta. Te voy a llevar a tu casa». Ella se giró, asustada por el cambio de tono, encontrándose con unos ojos que ardían con una intensidad oscura. «No puedo. Yo no quiero molestar, señor», balbuceó, retrocediendo un paso. «No es una molestia, es una necesidad», la interrumpió él, señalando hacia su camioneta negra blindada, que esperaba como una bestia dormida en las sombras. «Mírame. No te haré daño. Te doy mi palabra de honor, pero no voy a permitir que te quedes aquí expuesta como si no valieras nada. Sube al auto». Hubo un momento de tensión eléctrica, un duelo de miradas bajo la luz tenue. Elena buscó en los ojos de él cualquier rastro de malicia, pero solo encontró una firmeza protectora, un muro sólido contra el cual podría descansar si tan solo se atreviera a confiar. Estaba agotada, congelada y vencida. Finalmente, asintió levemente. Una rendición silenciosa. Alejandro la guió hacia la camioneta, abriéndole la puerta del copiloto con una caballerosidad de otra época. Al subir, Elena se sintió abrumada por el contraste. El interior del vehículo era otro mundo. Asientos de cuero italiano color cognac, un silencio absoluto gracias al blindaje que dejaba fuera el ruido de la ciudad, y ese aroma envolvente a madera y seguridad que parecía emanar de Alejandro. Él rodeó el auto y subió al asiento del conductor. Al cerrar la puerta, el mundo exterior dejó de existir. Solo eran ellos dos en esa cápsula de lujo y penumbra. Alejandro encendió el motor, que ronroneó con potencia contenida, y ajustó la calefacción para que el aire caliente abrazara el cuerpo tembloroso de ella. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó él suavemente, mientras sus manos grandes y fuertes se aferraban al volante forrado en piel. Elena le dio la dirección de una colonia popular en la periferia, un lugar donde las calles no tienen nombre y la esperanza a veces escasea. Alejandro conocía la zona, tenía proyectos inmobiliarios cerca, pero nunca había tenido una razón personal para adentrarse en ese laberinto de carencias. Mientras la camioneta se deslizaba por la autopista urbana, el silencio entre ellos cambió. Ya no era tenso, sino expectante. Alejandro la miraba de reojo, fascinado por la forma en que ella acariciaba el cuero del asiento, como si tuviera miedo de ensuciarlo. «¿Vives sola?», preguntó él, intentando sonar casual, aunque la respuesta era vital para él. Necesitaba saber quién la esperaba. Necesitaba saber si había otro hombre que no la merecía. Elena negó con la cabeza, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban como estrellas fugaces. «No, vivo con mi sobrino, Mateo. Tiene 8 años», respondió ella, y su voz se suavizó con un amor palpable. «Él me está esperando. Probablemente se quedó dormido en el sofá viendo la tele». Alejandro frunció el ceño ligeramente. «¿Tu sobrino? ¿Y sus padres?», indagó con cautela. Hubo una pausa. El aire en la cabina se volvió pesado, cargado de una tristeza antigua. «Mi hermana falleció hace 3 años», confesó Elena, girándose para mirarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Cáncer. Fue muy rápido.
Me hizo prometer que cuidaría de Mateo. Soy todo lo que él tiene, y él es todo lo que yo tengo. Por eso no puedo llegar tarde. Por eso aguanto lo que sea. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba la pieza que faltaba en el rompecabezas. Esa mujer no solo era noble, era una guerrera solitaria cargando el peso del mundo sobre sus hombros delgados. La imagen de ella siendo humillada por esas mujeres ricas, mientras cargaba materiales para sus alumnos y se preocupaba por un niño huérfano, encendió una furia fría en el interior de Alejandro. Él apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La presa que tenía a su lado acababa de demostrar ser más fuerte que cualquier socio con el que él hubiera negociado jamás. Y en ese instante, en la intimidad de esa jaula dorada rodante, Alejandro supo que su vida vacía acababa de llenarse de propósito. Ya no era solo atracción, era una necesidad voraz de arreglar el mundo para ella. «Mateo tiene suerte», dijo Alejandro con voz ronca, rompiendo el silencio. «Mucha suerte de tenerte». Elena lo miró, sorprendida por la intensidad en su tono, sin saber que el hombre que conducía a su lado ya estaba trazando planes para asegurarse de que ni ella ni Mateo volvieran a pasar frío nunca más. El trayecto hacia el oriente de la ciudad se convirtió en una burbuja fuera del tiempo. Dentro de la camioneta blindada, el mundo exterior no era más que una mancha borrosa de luces de neón y semáforos en rojo que Alejandro ignoraba o respetaba mecánicamente. Su atención, toda su capacidad de enfoque, estaba centrada en la mujer sentada a su derecha. Elena había dejado de temblar, envuelta en el calor artificial del vehículo, pero una vibración diferente recorría ahora su cuerpo, la conciencia aguda de la cercanía de él. El silencio entre ambos ya no era incómodo, se había transformado en algo denso, cargado de palabras no dichas y preguntas que flotaban en el aire como partículas de polvo bajo un rayo de sol. Alejandro apretó el volante de cuero. Sus nudillos blancos delataban la lucha interna entre su caballerosidad y un deseo primitivo de saberlo todo sobre ella. «¿A qué te dedicas tú?», preguntó Elena de repente, su voz suave rompiendo la estática. «Tienes un auto increíble y ropa elegante, pero te detuviste por alguien como yo. Los hombres como tú no suelen mirar hacia abajo». Alejandro giró el rostro brevemente hacia ella. La luz de una farola iluminó sus ojos oscuros, revelando un abismo de soledad que Elena no esperaba encontrar. «Trabajo en bienes raíces», respondió él, simplificando la inmensidad de su imperio a 3 palabras mundanas. «Construyo edificios donde la gente vive vidas que no me importan, o eso creía hasta hoy. Y sobre lo de mirar hacia abajo, tal vez he estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo». La respuesta de él la desarmó. Hubo una honestidad brutal en su tono, una vulnerabilidad que no encajaba con su armadura de hombre rico. Elena sintió que el aire en la cabina se volvía más pesado, más íntimo. El aroma de su colonia, madera y especias, parecía invadir sus pulmones con cada respiración, embriagándola lentamente. Llegaron a la colonia de Elena. El paisaje cambió drásticamente. Las avenidas amplias dieron paso a calles estrechas, baches profundos y casas de autoconstrucción pintadas de colores que el tiempo había deslavado. Alejandro maniobró el vehículo de lujo entre los autos estacionados en las banquetas con una destreza absoluta, sin hacer ningún comentario despectivo sobre el entorno. Para él, ese lugar ahora era sagrado simplemente porque ella vivía ahí. «Es aquí, la casa de la reja azul», indicó Elena, señalando una vivienda modesta pero digna, con macetas de geranios intentando alegrar la entrada de concreto. Alejandro detuvo la camioneta, apagando el motor. El silencio regresó, pero esta vez tenía el sabor agridulce de las despedidas que nadie quiere pronunciar. Ninguno de los dos se movió. El sonido de sus propias respiraciones llenaba el espacio. Él se giró hacia ella, y en la penumbra, la tensión se disparó como una cuerda de violín a punto de romperse. «Gracias, Alejandro», dijo ella, pronunciando su nombre por primera vez. El sonido en sus labios fue como una caricia para él. No solo por traerme, por verme, por no dejarme ahí. Él se desabrochó el cinturón de seguridad y giró el torso para encararla completamente. Su mirada recorrió el rostro de Elena, deteniéndose peligrosamente en sus labios antes de volver a sus ojos. Había un hambre en él, una necesidad de retenerla, de no dejarla volver a esa vida de lucha solitaria. «No tienes nada que agradecer», murmuró él con voz ronca, acercándose apenas unos centímetros.
El calor de su cuerpo irradiaba hacia ella, una promesa de protección. «Pero no puedo dejarte ir así, sin saber si estarás bien». Elena sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. La cercanía de él era abrumadora, magnética. Podía ver los detalles dorados en sus iris, la textura de su piel rasurada. Por un segundo eterno y vertiginoso, pensó que él la besaría. Y lo más aterrador para ella no fue el miedo, sino el deseo repentino de que lo hiciera. Alejandro levantó la mano, dudando, y sus dedos rozaron casi imperceptiblemente el dorso de la mano de ella que descansaba sobre la bolsa de materiales. Fue un toque eléctrico, una chispa que encendió una hoguera invisible entre ambos. «Elena», susurró él, su voz cargada de una intensidad que la hizo estremecer. «Mañana, si necesitas algo, lo que sea». Él metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta minimalista, negra con letras plateadas. Se la tendió no como un empresario, sino como un hombre ofreciendo un salvavidas. «Llámame. No importa la hora. No importa el motivo. Prométeme que lo harás si te vuelves a sentir sola». Ella tomó la tarjeta con dedos temblorosos. El roce de sus pieles fue breve, pero dejó una estela de fuego. «Lo prometo», respondió ella en un susurro. Elena abrió la puerta, rompiendo el hechizo. El aire frío de la noche invadió la cabina, recordándoles la realidad. Ella bajó de la camioneta, aferrándose a su bolsa y a la tarjeta como si fueran sus tesoros más preciados. Alejandro no se fue. Esperó, con el motor apagado, observando cada uno de sus movimientos. Vio cómo ella buscaba las llaves, cómo abría la reja oxidada y cómo se giraba una última vez antes de entrar. Sus miradas se cruzaron a través del parabrisas blindado. En ese intercambio silencioso hubo una promesa tácita, un juramento de que esto no era el final, sino el comienzo de una tormenta. Elena entró a la casa y la luz de la sala se encendió, proyectando su silueta en la ventana. Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Golpeó el volante con la palma de la mano, frustrado y al mismo tiempo exhilarado. La imagen de ella, frágil pero invencible, se había tatuado en su mente. «No voy a permitir que sigas luchando sola, Elena. Te lo juro», dijo para sí mismo en la soledad del auto. Sacó su teléfono celular de última generación y marcó un número. Eran casi la 1 de la mañana, pero el hombre al otro lado de la línea contestó al segundo tono. «Señor Valladares». «Carlos, despierta a quien tengas que despertar», ordenó Alejandro, su voz recuperando el tono de mando implacable, pero ahora impulsado por un propósito noble. «Necesito que consigas algo para mañana a primera hora, y no quiero excusas. Quiero el mejor auto compacto del mercado, rojo, seguro, indestructible. Y quiero todos los papeles a nombre de Elena Ramírez. Tienes 6 horas». Colgó el teléfono y miró una vez más hacia la ventana iluminada de la casa humilde. Una sonrisa depredadora, pero llena de ternura, curvó sus labios. Había encontrado su objetivo, y Alejandro Valladares nunca fallaba cuando se trataba de conseguir lo que su alma reclamaba. Mientras tanto, dentro de la casa, Elena se recargó contra la puerta cerrada, respirando agitadamente. Su sobrino Mateo dormía en el sofá, ajeno al terremoto que acababa de sacudir la vida de su tía. Ella miró la tarjeta negra en su mano. No sabía que esa pequeña cartulina era la llave a un futuro que ni en sus sueños más salvajes podría haber imaginado. La noche cubrió la ciudad, pero para ellos dos, el amanecer traería mucho más que la luz del sol. Traería una revolución. El amanecer rompió sobre la Ciudad de México, con una luz dorada que prometía borrar los fantasmas de la noche anterior. Elena despertó con la sensación de que todo había sido un sueño febril provocado por el frío, pero la tarjeta negra sobre su buró le recordó que el encuentro con Alejandro había sido real, tan real como el latido acelerado de su propio corazón. Se levantó para preparar el desayuno de Mateo, arrastrando los pies con el cansancio habitual, pero al abrir la puerta principal para recoger el periódico, el aire se le escapó de los pulmones. Ahí, estacionado frente a su humilde reja azul, brillaba bajo el sol matutino un auto compacto, último modelo, de un rojo intenso que desafiaba la grisura de la calle. No había moños gigantes, ni globos ridículos, solo el vehículo imponente y un sobre blanco pegado en el parabrisas. «¡Tía, mira eso!», gritó Mateo, corriendo descalzo hacia la acera, con los ojos abiertos como platos.
Es una nave espacial. Elena caminó hacia el auto como si estuviera pisando terreno minado. Sus manos temblaban al tomar el sobre. Rasgó el papel con desesperación y leyó la nota, escrita con una caligrafía firme y elegante. Para que nunca más tengas que esperar en el frío, para que Mateo llegue seguro. No es un regalo, Elena, es lo mínimo que el universo te debía. Úsalo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y liberadoras, pero no eran solo de gratitud, eran de incredulidad. Levantó la vista, buscando una explicación en el cielo, pero su mirada se detuvo en la esquina de la cuadra. La camioneta negra blindada seguía ahí. Alejandro no se había ido. Había pasado la noche velando su sueño, asegurándose de que el regalo llegara, asegurándose de que ella estuviera a salvo. Sin pensarlo, con el impulso de quien se lanza a un abismo sabiendo que aprenderá a volar en la caída, Elena corrió hacia la esquina. Alejandro bajó de la camioneta al verla acercarse. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, el cabello ligeramente desordenado y una sombra de barba en el rostro que lo hacía ver peligrosamente atractivo. Ya no era el magnate intocable. Era un hombre que había montado guardia por una mujer que apenas conocía. Elena se detuvo frente a él, respirando agitadamente. La distancia entre sus cuerpos era mínima, cargada de una electricidad estática que hacía vibrar el aire. «No puedo aceptar esto, Alejandro», dijo ella con la voz quebrada pero firme. «Es demasiado. Es una locura. Apenas nos conocemos. No soy una mujer que se pueda comprar». Alejandro dio un paso adelante, rompiendo la última barrera de espacio personal. Su mirada, oscura y voraz, se clavó en la de ella, desnudando su alma. «Mírame, Elena», ordenó él con voz ronca, una súplica disfrazada de mando. «No te estoy comprando. Me estoy rindiendo». Ella se quedó paralizada. El viento de la mañana agitó su cabello, y él levantó una mano para apartar un mechón de su rostro. El contacto de sus dedos contra su piel fue como fuego líquido. «Tengo edificios que tocan el cielo, Elena. Tengo cuentas bancarias que no puedo contar. Pero anoche, sentado en esa banqueta contigo, bebiendo un café barato, sentí más paz que en los últimos 10 años de mi vida», confesó Alejandro, y por primera vez el hombre de acero mostró la grieta en su armadura. «Tú me salvaste a mí de mi propia soledad. El auto no es nada, es metal y plástico. Lo que te estoy ofreciendo, lo que quiero ofrecerte, es mi vida». Elena sintió que sus defensas se desmoronaban como castillos de arena ante la marea. Vio en los ojos de él no un capricho, sino una necesidad desesperada, un espejo de su propia soledad. «Tengo miedo», susurró ella, admitiendo la verdad que la aterraba. «Mi mundo y el tuyo son galaxias distintas. Entonces crearemos nuestro propio universo», sentenció él. Alejandro acortó la distancia final. No hubo dudas, no hubo vacilación. Él tomó su rostro entre sus manos grandes y protectoras, y ella se alzó de puntitas, rindiéndose al destino. El beso fue una colisión de mundos. Fue hambriento, desesperado, un reclamo de propiedad mutua. Sabía a café, a promesas y a un futuro que acababa de reescribirse. En ese beso, Elena dejó de ser la maestra olvidada y Alejandro dejó de ser el millonario solitario. Se convirtieron simplemente en un hombre y una mujer que se habían encontrado en medio del caos. 6 meses después. El tiempo, ese juez insobornable, se encargó de poner cada pieza en su lugar. No fue fácil. Tuvieron que enfrentar las miradas curiosas, los chismes y la adaptación de 2 realidades opuestas. Pero el amor, cuando nace de la admiración profunda, es un cemento indestructible. Una tarde de viernes, frente a la misma escuela donde Elena trabajaba, un auto deportivo rojo se estacionó junto a la camioneta blindada negra. Las 2 colegas que meses atrás se habían burlado de ella, observaron la escena con la boca abierta desde la acera. Vieron a Elena bajar del auto, radiante, vestida con elegancia pero con la misma sencillez en su sonrisa. Vieron a Mateo correr hacia Alejandro, quien lo levantó en el aire como si fuera su propio hijo, riendo con una felicidad genuina que el dinero no puede comprar. Y vieron cómo Alejandro besaba a Elena con la devoción de un hombre que ha encontrado su hogar. «¿Ese es el dueño de Grupo Valladares?», preguntó la mujer del blazer rojo, pálida de envidia. «Sí», respondió la otra, tragando saliva. «Y ella es su esposa». Elena las vio. Cruzó la mirada con ellas por un segundo. No hubo odio ni rencor,
ni deseos de venganza. Solo hubo una compasión tranquila. Les sonrió levemente, tomó la mano de su esposo y subió a la camioneta. Ya no necesitaba demostrar nada. La vida, en su infinita sabiduría, había equilibrado la balanza. Mientras la camioneta se alejaba hacia el horizonte de Santa Fe, Alejandro apretó la mano de Elena sobre la consola central. ¿Lista para ir a casa?, preguntó él. Siempre, si es contigo, respondió ella. La historia de Elena y Alejandro nos enseña que a veces perder el autobús es la única forma de encontrar tu verdadero destino, que la bondad es la moneda más valiosa en un mundo en bancarrota moral y que el amor verdadero no se fija en la etiqueta de tu ropa, sino en la calidad de tu alma. Ellos se encontraron en la tormenta y decidieron ser su propio refugio. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a esperar bajo la lluvia si supieras que el amor de tu vida está por llegar? Si esta historia hizo latir tu corazón más rápido, no te quedes solo con la emoción. Dale me gusta al video ahora mismo. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque la próxima semana traeremos una historia aún más intensa que te probará que el amor siempre encuentra su camino. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Y qué hubieras hecho tú en el lugar de Elena? ¿Te hubieras subido al auto de un desconocido? Queremos leerte. Nos vemos en el próximo video.